inclusive hay algo mal ahí en el cronograma porque dice unidad 9, negocio jurídico, y es unidad 10, negocio jurídico. ¿Sí? Unidad 11 es obligación. O sea, que hoy estaríamos dando, arrancaríamos con negocio jurídico. Vamos a tratar de verlo lo más posible para ir ganando tiempo. Si lo podemos terminar, bárbaro. Igualmente yo les voy a mostrar para que comparen qué relación tiene con el Código Civil argentino, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Porque lo bueno es que ustedes sepan cómo trasciende el derecho romano en nuestra época. Y el primer lugar donde lo vamos a ver volcado es precisamente en el Código Civil argentino. A ver. Noelia, vos me preguntás si voy a dar el concepto. Sí, sí. Igualmente no se hagan problema porque vamos a ver vamos a ver que es una definición que se puede armar en la de negocio jurídico, ¿sí? No les va a llevar mucho procesarla, va a ser bastante fácil procesarla. Les pido que en lo posible, cuando me quieran hacer alguna pregunta, más que en el chat, activen el micrófono y pregúntenme directamente, porque a veces se me pasa y después tengo que andar buscando qué es lo que me preguntaron, ¿sí? Yo prefiero que activen el micrófono y me pregunten, porque es más rápido, así no nos vamos del tema. Bueno, profe. Buenísimo, profe. Bueno, vamos a arrancar porque si no, hoy somos poquitos, no sé qué pasa, hay deserción generalizada. Pero vamos a dejar sin compartir pantalla por un par de minutos hasta ver si entra alguno otro.
Bueno, creo que en algún momento les dije que los romanos eran una gente muy afecta al ocio, ¿sí? Al no hacer nada. De hecho, a lo mejor han leído que la ciudad de Roma tenía una gran cantidad de baños termales, ¿sí? Piletas donde los romanos podían ir a distenderse. Precisamente esas piletas eran tan abundantes, esos lugares eran tan abundantes porque ellos eran amantes del ocio. Es más, la gente más pudiente no realizaba ninguna actividad y el trabajo estaba destinado a las clases más bajas, ¿sí? Por eso el ocio era abundante. De esa palabra ocio, o de la negación de ese ocio, viene la palabra precisamente negocio jurídico, o negocio. Como todo lo que es opuesto al ocio, cuando uno no está ocioso, está haciendo algo productivo. ¿Sí? Profe, ¿cómo dijo del negocio? Que el negocio viene, o la palabra negocio viene de la negación del ocio, nec ocium, no estar ocioso, estar haciendo algo productivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el estado de ociosidad era un estado común para el romano. Pero los romanos no llegan a construir algo muy elaborado con respecto al negocio jurídico, sino que más bien definieron determinados actos como negocios jurídicos. Y van a ver que algunos libros les hacen una diferenciación entre negocio y acto jurídico. Y le mencionan que en el negocio jurídico habría una mayor solemnidad, serían más rigurosos, mientras que los actos jurídicos tendrían mayor libertad de formas. En realidad nosotros cuando hablemos de negocio o acto jurídico lo vamos a dar como términos equivalentes, no vamos a diferenciar entre acto y negocio jurídico, ¿sí? Inclusive vamos a ver después que el Código Civil argentino, Vélez Sarsfield, va a tomar una postura bastante parecida o muy similar a lo que era la definición romana. Yo ahora sí voy a pasar a compartir y les voy a pedir que cuando escuchen que alguien quiere entrar, que me avisen. Bueno, profe. Ah, no. Pequeño detalle. Buen día, profe. Buen día, Lorena. Buen día, profe. Una consulta. ¿Este Sí, tema ¿por qué? en negocio jurídico es? Sí, sí. Es Bueno. la unidad, para nosotros es la unidad 10. Ustedes en el libro, los que siguen la mayoría de Pietro, creo que es el capítulo número 7, si no me equivoco, 7 u 8, es el que corresponde. Gracias. Bueno. Para empezar a hablar de negocio jurídico vamos a tener que empezar a hablar de los hechos y los actos jurídicos. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre alrededor de nosotros durante toda nuestra vida son hechos. Nuestra vida es una sucesión de hechos. Estos hechos pueden provenir del hombre o de la naturaleza, como dice la plaquita, que dice que hecho es toda acción de la naturaleza o del hombre que es percibido por nuestros sentidos. El hecho de que yo esté hablando para ustedes lo perciben a través del oído o ven a través de la vista la placa que yo les estoy poniendo. Eso es un hecho. Ese hecho va a ser humano porque en realidad lo estoy provocando yo. Es un hecho provocado por el hombre. Pero depende que el hecho tenga o no consecuencias jurídicas, yo voy a decir que es un simple hecho o un hecho jurídico. Por eso tenemos que distinguir 3 tipos de hechos. Los hechos simples, los hechos jurídicos. Uy, alguien quiere entrar. Profe, ¿alguien quiere entrar? Sí, Sí, eso estaba por decir. gracias. Ya lo dejo. Ahí estamos.
Le decía, simples hechos o hechos simples, hechos jurídicos y actos jurídicos o negocios jurídicos que nosotros lo vamos a tomar en un concepto equivalente. ¿Qué van a ser los hechos simples? Son aquellos que no van a tener gravitación en el ámbito jurídico. ¿Qué quiere decir? Que no van a provocar ninguna consecuencia jurídica. Que pueden producir innumerables consecuencias, pero que no van a tener influencia en el orden jurídico. Les doy un ejemplo sencillo. Si en este momento cayera una granizada, es un hecho natural, ¿verdad? El granizo es un hecho producido por la naturaleza. Pero ese hecho de la naturaleza, para algunos se puede convertir en un simple hecho y para otros se puede convertir en un hecho que cree consecuencias jurídicas. Si ustedes no tienen auto y cae granizo, para ustedes es un simple hecho. Pero si ustedes tienen un auto y se lo agarra el granizo, se puede convertir en un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque ese granizo, si le daña su auto, le da derecho a reclamarle al seguro la reparación del mismo. Por lo tanto, un mismo hecho puede revestir el carácter de simple para una persona y de que tenga consecuencias jurídicas para la otra. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Bueno. Precisamente los hechos jurídicos van a ser aquellos que van a producir la adquisición, modificación, transformación o extinción de derechos. Y fíjense, voy a dejar de compartir esta plaquita para compartir esta otra. Ah, no, esta es de la voluntad solamente. Bueno. Profe, perdón, ¿puede volver a repetir lo de los hechos jurídicos? Sí. Que un mismo hecho puede revestir para una persona el carácter de un simple hecho y para otra el carácter de un hecho jurídico. Les di el ejemplo del granizo. Si ustedes no tienen auto y está granizando, bueno, van a ver caer granizo. Pero aquel que tiene un auto y se le agarró el granizo, ¿sí?, ya no va a ser un simple hecho para esa persona, porque si le abolla el auto, van a hacer en él la posibilidad de reclamarle al seguro que se lo repare, si es que tiene un seguro contra granizo. Por eso, un mismo acontecimiento puede revestir el carácter de simple hecho para uno o de hecho jurídico para otro. En el Código Civil de Vélez Arfiel, precisamente, esperen que salgo, que hay otro golpeando. Sí, sí, ya lo dejo. En el Código Civil de Vélez Arfiel, decía en el artículo 896, decía porque prácticamente ya quedó en desuso, que los hechos de que se trata en esta parte del Código son todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos y obligaciones. Prácticamente lo que yo les puse en esta plaquita, ¿sí? A eso justo le iba a preguntar, si es lo mismo que está en la placa. Es prácticamente lo mismo. Profe, ¿esto después lo va a enviar al correo? Sí, Para yo se lo pasarlo. pongo como siempre, ¿sí? Bueno. Lo único que no tengo esto anotado, si ustedes se quieren anotar, artículo 896, ¿sí? En adelante, el Código Civil de Vélez Arfiel comenzaba a hablar sobre los hechos, ¿sí?, para pasar después a hablar de los actos jurídicos. ¿Cuál artículo, profe? No escuché. 896 del Código Civil de Vélez Arfiel, no del nuevo código, ¿eh? Acá dice la plaquita, por ejemplo, el nacimiento o muerte de un individuo, la tormenta que destruye una cosecha, la sequía que afecta a los sembradíos, el accidente de tránsito, etc. Para algunos puede ser un simple hecho y para otros puede ser un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque supongamos que muere una persona. Si esa persona no tiene patrimonio, es un simple hecho, ¿sí? No transfiere ningún derecho. Ahora, si esa persona que muere tiene propiedades, al morir, transmite su patrimonio a sus sucesores, ¿sí? Con lo cual, ese hecho natural, que es la muerte, se va a transformar en un hecho jurídico o va a producir
una modificación o una transmisión de derechos a los herederos, ¿sí? Por eso va a ser un hecho jurídico. Y redondea la plaquita, dice que los hechos jurídicos son acontecimientos de orden natural, sin que haya necesidad de manifestación alguna de la voluntad. ¿Qué quiere decir? Esos hechos de la naturaleza se van a producir sin la intervención del hombre. En cambio, los actos jurídicos tienen otra naturaleza. ¿Por qué? Porque van a ser voluntarios. ¿Qué quiere decir? No son productos de la naturaleza, sino son producto de la voluntad del hombre. Ustedes van a ver cuando vayan al Código Civil, cuando yo les dije el artículo 896, precisamente habla de los hechos voluntarios e involuntarios. Y Vélez Sarsfield lo va a definir en el artículo... Profe, ¿Perdón? escuché hechos jurídicos voluntario, involuntario o actos. ¿O estoy anotando? No, actos jurídicos voluntarios e Claro. involuntarios. Ah, bien, bien. Dice, el artículo 944 va a decir que son actos jurídicos los actos voluntarios, lícitos, que tengan por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos. Precisamente es lo que dice la plaquita, palabras más, palabras menos, que todo acto jurídico va a perseguir como fin inmediato, y eso es la clave de los actos jurídicos. El acto jurídico busca, ¿sí?, que se produzcan modificaciones en un acto jurídico, lo que vulgarmente se conoce como que produzcan consecuencias jurídicas, ya sea transferir, extinguir, modificar derechos entre las partes, ¿sí? ¿Cuáles eran los actos jurídicos? ¿Qué El artículo? artículo 944 del Código. Siempre en el Código Viejo de Vélez Sarsfield, ¿eh? Sí, acá tengo una mano, profe. Ténganlo siempre a mano porque es muy, muy importante. Y si conseguís un código que tenga notas de pie de página, mejor todavía, porque vas a ver que abajo las notas de pie de página muchas veces te nombran las fuentes de donde lo toman, ¿sí? Y vas a ver que aparecen mucho citas de autores latinos, de autores romanos, como también las partidas españolas que nosotros vimos cuando vimos la evolución del derecho romano en Occidente, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el hecho es producido por el hombre interviniendo en su voluntad y el mismo es lícito, vamos a estar en presencia de un acto jurídico. ¿Por qué? Porque le pide que sea voluntario, o sea, producto de la voluntad del hombre, que sea lícito, o sea, que no sea contrario a la ley, la moral ni la buena costumbre, y que tenga por fin inmediato producir consecuencias jurídicas, ¿sí? Yo después voy a ver si para la próxima clase le hago un cuadrito que yo siempre hacía cuando daba civil parte general, derecho civil o derecho privado parte general, ¿sí? En el cual le decía, arrancando de hecho, ¿sí?, lo llevaba a definir el acto jurídico, porque decía, hay hechos humanos y naturales. Los hechos humanos pueden ser voluntarios o involuntarios. Si son voluntarios, pueden ser lícitos o ilícitos. Si son ilícitos, pueden ser delitos o cuasi delitos. Si son voluntarios y son lícitos, son actos jurídicos. Por eso lo podían definir leyendo de izquierda a derecha, que un acto jurídico es un hecho humano voluntario lícito. Y le agregaban que persigue una consecuencia jurídica. Después yo voy a ver si se lo puedo armar en un cuadrito. Pero que les quede claro que siempre tiene que partir de la voluntad del hombre, que tiene que ser lícito y que tiene un fin inmediato, que es producir consecuencias jurídicas. Por ejemplo, dice acá contratos, testamento, matrimonio, ¿sí?
y otras hierbas. Profe, una consulta. Volviendo al tema de los actos, para ver. Usted había dicho, dio un ejemplo, sería el tema de los hechos simples. O sea, que un granizo me choca el auto, me termina el auto y termina siendo en un. Claro, el granizo puede ser, el granizo para uno puede ser un simple hecho y para otro puede ser un hecho jurídico. Está bien. ¿Sí? ¿Por qué? Está bien. Porque Ahí lo que quiere, ahí la pregunta. El hecho jurídico, bueno, está bien, porque seguro me tiene que abonar el coso. Y yo había escuchado un ejemplo parecido al suyo, que decía, si el seguro no me quiere pagar, ahí se convertiría en un acto, ¿puede ser? Acto jurídico. pero en realidad siempre el principio es el hecho jurídico. Está bien, está bien. ¿Sí? Porque el que lo da origen, la causa de todo, es el granizo. Y el granizo es un hecho jurídico para vos si tenés el seguro. Acá en este cuadrito lo vas a entender mejor. Bueno. El hecho jurídico produce consecuencias jurídicas y el acto jurídico también las produce. Pero, en cambio, en el hecho jurídico, el acontecimiento es de orden natural. ¿Qué quiere decir? No interviene, ¿sí? No interviene necesariamente la voluntad del hombre. En cambio, en el acto jurídico siempre interviene la voluntad del hombre, ¿sí? Y debe ser siempre lícitos. Porque si fueran ilícitos serían delitos y yo le agregaría o cuasi delitos y no actos jurídicos. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Igual esto después lo van a tener, este cuadrito lo van a tener, así que después lo pueden ver tranquilamente y irlo asimilando. ¿Cómo podemos clasificar a los negocios jurídicos o a los actos jurídicos? De acuerdo a la cantidad de partes que intervienen, podemos decir que hay unilaterales y bilaterales. ¿Y qué quiere decir de las partes? De las partes que son necesarias para la formación del negocio jurídico mismo. Parece que alguien quiere entrar, profe. ¿Escuchó, profe? A ver. Están golpeando la puerta. No, falsa alarma. Ah, se escuchó bien, ¿eh? Sí, no, pero me parece que fue un mensaje que me entró en mi teléfono. Ah, ok. Como está cerca del micrófono, a lo mejor entró y nos produjo una falsa alarma. Bueno, lo de unilateral y bilateral depende de la cantidad de partes que sean necesarias para la conformación del mismo. ¿Sí? Dice, según dependan para su formación la voluntad de un solo sujeto, unilaterales, o de la voluntad de dos o más sujetos, y van a ser bilaterales. Por ejemplo, el testamento es un típico acto jurídico o negocio jurídico unilateral para el romano. ¿Por qué? Porque depende de la voluntad del testador y es un negocio jurídico porque en todos sus términos o está rodeado de solemnidades, ¿sí? Es un acto formal y solemne de última voluntad. En cambio, la compraventa, por ejemplo, la locación, el mandato, cualquiera de esos tipos de contratos que vamos a ver después, van a requerir siempre el perfeccionamiento mediante la voluntad de dos o más sujetos. Yo diría, en lugar de sujetos, dos o más partes, siempre, ¿sí? Por eso son bilaterales, aunque podríamos decir que también pueden ser multilaterales si intervienen múltiples intereses, ¿sí? Profe, no importa cuántos sean. No, no importa. Puede haber dos, tres o más sujetos en la relación. Es más, suponete que vos contratás con 5 personas, ¿sí? Sí. Y vos sos una parte y los otros 5 son la otra parte. En realidad es bilateral, Claro. porque hay dos voluntades, la tuya y la de los otros 5. ¿Sí? Sí. Es una de las críticas que se le hizo precisamente al Código Civil de Vélez Sarsfield. A ver si me acuerdo al artículo. Sí, acá está. No lo copien porque lo vamos a ver en contrato después. Cuando define los contratos, Vélez Sarsfield lo va a definir
de la siguiente forma. Dice, hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Al poner personas, varias personas pueden ser una sola parte, ¿sí? En realidad, tendría que haber dicho cuando dos o más partes se ponen de acuerdo en una declaración de voluntad común. Porque varias personas pueden representar a una sola parte. No necesariamente tienen que representar a dos o más, ¿sí? Pero bueno, de ahí parte el tema de la unilateralidad y la bilateralidad. Pero recuérdenlo que el ejemplo típico de unilateral es el contrato o mejor dicho, el testamento como manifestación de última voluntad, o por ejemplo la donación. La única diferencia que hay entre donación y testamento es que uno es un acto de última voluntad, que después lo vamos a ver, y el otro es un acto entre vivos, ¿sí? Y el ejemplo típico de un contrato bilateral es la compraventa, la locación o el mandato, por ejemplo. El segundo término habla de negocios jurídicos onerosos y gratuitos. En realidad debía ser alternativo, ¿no? En los onerosos, una parte que adquiere un derecho a su vez suministra a otro una contraprestación. ¿Qué quiere decir? Que ambas partes dan algo en ese negocio jurídico. Por ejemplo, la compraventa, en la cual el vendedor entrega la posesión de una cosa a cambio de un cierto precio en dinero. En cambio, en los gratuitos, una persona recibe algo sin contraprestación alguna, ¿sí? En la donación, el donante entrega al donatario y no recibe por contraprestación nada, ¿sí? ¿Se entiende eso? La gratuidad siempre implica que uno reciba algo de arriba, sin hacer nada. La tercera clasificación habla de intervivos y mortis causa. La diferencia va a radicar en el momento en que van a surtir efecto el negocio jurídico que yo estoy celebrando. ¿Qué quiere decir? Si un negocio está destinado a surtir efecto a la muerte de la persona que lo otorga, voy a decir que ese acto es un acto jurídico o un negocio jurídico mortis causa. Por ejemplo, el testamento. Porque el testador elabora el testamento, pero es un acto de última voluntad. ¿Qué quiere decir? Es la última voluntad del causante. Cuando muere, ese testamento cobra vida y otorga la posesión de los bienes a los herederos. En cambio, la compraventa es un típico acto jurídico entre vivos, porque vamos a ver después que es un contrato consensual por el cual el vendedor se compromete a entregar la posesión de una cosa al comprador a cambio de un determinado precio en dinero, ¿sí? Pero va a surtir efecto en vida de las partes, no es que va a estar supeditado a la muerte de nadie. Y por último, habla de formales y no formales. La forma es un invento de los romanos, es algo que crearon los romanos. Y el Código Civil de Vélez Arfield lo va a definir como el conjunto de solemnidades que rodean un acto jurídico, la forma. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo debe estar conformado el negocio jurídico para ser tenido como tal? Cuando los romanos hablan de formalidad, hablan de solemnidades, ¿sí? Por ejemplo, transmitir un dominio requería del emancipatio. El emancipatio es un acto formal o un negocio jurídico formal. Y un negocio no formal, por ejemplo, es la compraventa o la locación, porque no requería ninguna forma determinada, no requerían solemnidades. Asimismo, estoy viendo, a ver, déjenme ver si en la clasificación se lo pone. Sí, se lo pone, por eso acá en este Power no está, pero Di Pietro les habla de los negocios causales o abstractos, ¿sí?
Vamos a ver ahora, en unos minutos, que la causa es un elemento importante dentro de los negocios jurídicos. Es más, es un elemento esencial que debe estar presente siempre en los negocios jurídicos. ¿Por qué? Porque ellos decían que no había obligación sin causa, ¿sí? Eso lo va a repetir Vélez Sarsfield también. No existe obligación sin causa. ¿Y qué quiere decir que hay causa? La causa la vamos a entender desde dos puntos de vista, como una causa fin y una causa fuente. Causa fin es la finalidad que persiguen las partes, que van a perseguir las partes, al realizar un negocio jurídico. Por ejemplo, en la compraventa, el comprador adquirir la propiedad de una cosa y el vendedor adquirir un precio en dinero, ¿sí? Y la fuente sería la compraventa misma. En este caso, cuando hablamos de negocios abstractos, quiere decir que no tienen ninguna causa. Y precisamente la emancipatio es considerada por los romanos como un negocio abstracto. Profe, ¿a qué se refiere no formales locación? Que no requiere ningún tipo de forma en especial, no requiere solemnidades, no hay que instrumentarla de ninguna forma en especial. ¿Sí? Okay. Volviendo a lo de causal, la emancipatio, o inclusive también algo que vamos a ver como un contrato verbal y solemne cuando lleguemos a la unidad de contratos, que es la estipulación o la estipulatio, no interesa el fondo de la cuestión, sino lo que interesa es haber cumplido con las formalidades del acto. En el caso de la emancipatio, la intervención del libripens, con los 5 testigos, el cobre y la balanza, toda la música esa. Pero no se aplica la emancipatio a una sola cosa. ¿Por qué? Porque se puede emancipar la propiedad, se puede emancipar a un hijo, o se puede triple emancipar a otro hijo para ser dado en adopción. Entonces, no tiene una causa única, ¿sí? Se dice que son negocios multicausales o abstractos. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Sí, con los ejemplos se entendió mejor. Muy bien. Ahora vamos a ver, esta unidad gira toda en torno a los elementos del negocio jurídico. Y vamos a tener 3 tipos de elementos. Elementos esenciales, que son aquellos que van a ser indispensables para que se considere el acto jurídico conformado, o sea, que son imprescindibles para la existencia del acto jurídico. Otros que vamos a denominar elementos naturales, porque están dentro de la naturaleza misma del negocio jurídico y no hace falta que las partes los pongan porque ya están, pero sí los pueden excluir voluntariamente. O los elementos accidentales, que van a ser aquellos que las partes introduzcan voluntariamente en un acto jurídico para modificar o diferir los efectos del mismo. Ahora vamos a ir viendo bien. Profe, ¿podría repetir las naturales? Los naturales son aquellos que naturalmente, y por eso se llaman naturales, están íncitos en el negocio jurídico. Por lo tanto, no hace falta que las partes los introduzcan, pero sí pueden excluirlos voluntariamente. Después ya van a ver cuáles son y por qué los podemos excluir. Los esenciales son aquellos sin los cuales no puede existir el negocio jurídico. ¿Qué quiere decir? Que son requisitos de existencia del negocio jurídico. Y ahí, en el cuadrito habla de voluntad, pero yo prefiero que pongan manifestación de la voluntad. Porque la voluntad, yo puedo tener voluntad de algo, pero si no la manifiesto, no la exteriorizo, esa voluntad es intrascendente.
yo puedo decir, tengo unas ganas de comer helado, pero si yo no voy y me lo compro, no me lo voy a comer nunca. Yo puedo tener la voluntad, pero no materializarla, ¿sí? Lo que ustedes tienen que poner ahí es manifestación de la voluntad. Y ahí sí voy a salir y voy a poner este cuadrito. Precisamente en el código de Vélez-Sarsfield, la voluntad, ¿sí?, debe ser manifestada por un hecho exterior, decía Vélez-Sarsfield. Ahí tiene el artículo 913, igual esto se los voy a mandar también, que le dice que ningún hecho tendrá el carácter de voluntario, sino un hecho exterior por el cual la voluntad se manifieste. ¿Qué quiere decir? Que la voluntad debe ser manifestada para que ese hecho sea tenido como voluntario. Y el artículo 914 va a agregar que los hechos exteriores de manifestación de la voluntad pueden consistir en la ejecución de un hecho material consumado o comenzado, o simplemente en la expresión positiva o tácita de la voluntad. Agregando que dice que la declaración de voluntad puede ser formal o no formal, positiva o tácita, o inducida por una presunción de la ley. Sigue agregando que las declaraciones formales son aquellas cuya eficacia depende de la observancia de las formalidades exclusivamente admitidas como expresión de la voluntad. Después yo le voy a redondear todo esto. Profe, eso. Sí. El artículo anterior que usted ha leído, o sea, el anteúltimo, la de declaración formal. La declaración de la voluntad puede ser formal o no. O no formal. Positiva o tácita o inducida por una presunción de la ley. Ya vamos a ver por qué eso. Bueno. Las declaraciones, bueno, esto lo vimos. 918 dice, la expresión positiva de la voluntad será considerada como tal cuando se manifieste verbalmente o por escrito o por otros signos inequívocos con referencia a determinados objetos. ¿Sí? Ya vamos a ver qué es eso. Por ejemplo, si ustedes, cuando van a comprar algo, señalan, ¿sí?, un objeto, le están marcando al vendedor una determinada cosa que ustedes quieren adquirir. Están expresando la voluntad con referencia a un determinado objeto, pero no están diciendo ni sí ni no, simplemente lo están indicando, ¿sí? Por ejemplo, si van a una zapatería, le dicen, yo quiero unos zapatos que están en vidriera. Y el vendedor dice, bueno, indíquemelo. Ustedes van, le señalan con el dedo, ustedes no están diciendo ni sí ni no, pero están indicando el objeto respecto del cual quieren realizar la compra, ¿verdad? Esa Sí. sería una expresión de voluntad que se puede desprender con referencia a determinados objetos o por un signo inequívoco, ¿sí?, la indicación. En cambio, la expresión tácita de la voluntad, va a decir el código, resulta de aquellos actos por los cuales se puede conocer con certidumbre la existencia de la voluntad en los casos que no se exige una expresión positiva o cuando no haya una protesta o declaración expresa contraria. Por ejemplo, si ustedes están con una mesita vendiendo cosas en la calle y tienen un cartelito que dice, por ejemplo, los 6 paquetes de pañuelos, 100 pesos. ¿Sí? Yo voy, dejo 100 pesos sobre la mesa y me llevo un paquetito de pañuelos, con 6 pañuelos, con 6 paquetes de pañuelos. Ahí hay expresión verbal, escrita. No hay nada. Expresión tácita. ¿Por qué? Porque yo dejo el importe y me llevo el papel. Y ustedes no dicen nada porque están asintiendo que es correcto lo que yo estoy haciendo. Yo dejo el valor de lo que me llevo, ¿sí? Ahí la expresión de la voluntad es tácita, de ambas partes. Porque yo ni le digo, me llevo los pañuelos, ni ustedes me dicen, llévelo. Yo dejo la plata y me llevo los pañuelos, ¿sí? En cambio, el artículo 19 nos va a decir cuál es el valor del silencio con respecto a un negocio jurídico. Y dice, el silencio opuesto a actos o a una interrogación
no es considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto o a la interrogación, sino en los casos en que haya una obligación de explicarse por la ley o por las relaciones de familia o a causa de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Acá lo importante es que tirar por tierra ese mito de que el que calla otorga. El que calla no otorga, sino cuando tiene la obligación de manifestarse. Ejemplos. Cuando ustedes son citados a reconocer firma, se los va a citar bajo apercibimiento de que en caso de no concurrir se tendrá las mismas como cierta. ¿Qué quiere decir? Si ustedes guardan silencio, se va a tener como cierta que la firma a la cual la citaron a reconocer es la de ustedes. Otro ejemplo sería en el caso de que ustedes son citados a una prueba de ADN, como le pasaba a Maradona, para probar la paternidad o no respecto de una determinada persona. Si ustedes guardan silencio y se abstienen de realizar el examen de ADN, la presunción va a jugar en su contra y se va a tener como cierta la presunción de paternidad. ¿Por qué? Porque ustedes tienen obligación por ley de manifestarse. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, profe, sí. Bueno. Profe, eso también después lo va a enviar. Sí, lo voy De a enviar los artículos. Sí, le envío todo así Bueno. tienen y no lo tienen que andar buscando en el código. ¿Sí? Fíjense que el silencio en Roma lo van a encontrar, por ejemplo, cuando se realiza la adopción, que después lo vamos a ver cuando veamos familia, el adoptante se da en una ceremonia en la cual hay 4 partes, ¿sí? El pater, el hijo, el adoptante y una cuarta persona que es llamado adquirente fiduciario. Y el mecanismo es más o menos así. El pater, a través de una triple emancipatio, extingue la patria potestad sobre el fili y se lo entrega al adquirente fiduciario, que lo recibe precisamente in causa fiducia, en causa de fe. Después viene el adoptante, o sea, el que va a adoptar, y lo reclama al fili, al adquirente fiduciario. Al reclamárselo, este guarda silencio, y ese silencio se considera un allanamiento al derecho del adoptante, quien reivindica al fili. Entonces, ese fili pasa a poder del adoptante. ¿Sí? Es una ceremonia media compleja, pero ven que también es una ceremonia cargada de solemnidades. En donde el silencio sí tiene valor. Bueno. Profe, en las manumisiones también había silencio, ¿no? En la vindita, la pervindita. También había. ¿Es algo parecido? También, pero la vindicta se complementaba con la entrega de un objeto. O sea que no era solamente silencio, sino también se podía decir que hay un acto inequívoco porque la entrega de la espada, una espadita de madera, que si ustedes recuerdan, en Gladiador se ve, y los que vieron Espartaco, también se ve cuando manumiten... ¿Alguien vio Espartaco? No, profe, yo no. Sí, yo sí, pero no me acuerdo totalmente la película. Bueno, había un gladiador al principio que está al principio y sobre el final, que era el gladiador que pelea con los ojos vendados, Gannibus. Le otorgan la libertad y al otorgarle la libertad le entregan una espadita, ¿sí? Que es el símbolo de la libertad. Una espadita de madera que es el símbolo de la libertad. Por lo tanto, no serían simplemente guardar silencio, sino también habría algo que lo complementa. Igual acá la redondea. Ahora cuando la vea me voy a prestar atención a esa parte. Es que hay un montón de cosas que ustedes si vieran las... Esperen que hay alguien golpeando. Hay un montón de cosas que si ustedes las vieran ahora les prestarían otro tipo de atención porque les representarían otras cosas distintas, ¿sí? También acá les pone como ejemplo
de silencio cuando el matrimonio, ¿sí? Cuando la hija, cuando era perdida una hija en matrimonio a un pater, si este guardaba silencio, esperen un cachito porque hay gente acá, se consideraba... ¿Cómo dijo, profe? Verá que acá lo tenés. Cuando ante la solicitud de matrimonio de su hija, el pater family guardaba silencio, se interpretaba como que aprobaba él mismo, ¿sí? También el caso de manumisión por vindicta, acá se lo pone como ejemplo. Y en la adopción también, que ahí habría que agregarlo. Pero no importa, con que den un ejemplo basta. No hace falta más, ¿sí? El segundo elemento esencial era el objeto. El objeto va a ser sobre lo que versa el negocio jurídico, dice, ahí constituye el contenido, ¿sí? Que se va a traducir en los intereses que persiguen los sujetos. Y ahí les da el ejemplo de la compraventa, ¿sí? El vendedor entregar la posesión de la cosa y el comprador entregar el precio en dinero. Y va a tener ciertos requisitos. Que sea lícito, o sea, que no sea contrario a la ley, la moral ni las buenas costumbres. Que sea determinado o determinable, ¿sí? Yo tengo que determinar de cierta forma el objeto o dejarlo sujeto a una determinación, ¿sí? No puedo realizar un negocio jurídico abstracto, ¿sí? Que no esté definido el objeto. También dice que debe ser posible, y la posibilidad se juzga desde dos puntos de vista, físicamente posible como jurídicamente posible. Jurídicamente posible es que no esté prohibido por la ley comerciar, que no esté comerciando con algo extracomercium, por ejemplo. Y físico, por ejemplo, podría ser pintar el cielo, vaciar el mar, ¿sí? ¿Por qué? Porque físicamente es imposible tocar la luna. Aunque en esa época sí sería imposible, ahora a lo mejor es más posible para algunos. Cuando habla que no perjudique a terceros, el perjuicio a terceros lo convertiría en un objeto ilícito o contrario a la moral, por ejemplo. Y redondea que no sea contrario a la moral y a las buenas costumbres. Importante acá es que el objeto de un negocio jurídico puede inclusive ser una cosa ajena. Yo puedo constituir derechos o transferir derechos sobre cosa ajena. ¿Qué quiere decir? Yo puedo celebrar una compraventa vendiéndole una cosa que no es de mi propiedad, sino de la propiedad de otro. Porque como la compraventa es un contrato que se va, lo vamos a ver después, ¿no? Pero que se perfecciona mediante el simple consentimiento de las partes. ¿Qué quiere decir? Yo me puedo comprometer a entregarte un auto el mes que viene. No vamos a poner un auto porque hoy no se puede, pero vamos a poner que estamos en Roma y yo me comprometo a entregarte un caballo el mes que viene. Y yo no tengo ningún caballo. Estoy vendiendo algo que no lo tengo. Pero ¿qué pasa? Yo asumo en el momento de la compraventa la obligación de tenerlo en mi poder cuando tenga que entregarlo. Si yo no lo hago, no lo entrego en el momento debido, voy a tener que pagar los daños y perjuicios que le pueda irrogar a la otra parte. Eso en la actualidad no se puede hacer, porque vender cosa ajena como propia es una de las figuras de la estafa. Pero en Roma era perfectamente válido. Pero tengan en cuenta que siempre el vendedor asumía el compromiso de tener la cosa en su poder al momento de tener que transferirla, porque si no iba a tener que pagar por los daños y perjuicios. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bueno. Acá habla de causa y forma. Y habla de causa fuente y causa fin. La fuente, dice, son los motivos que impulsan a las partes a realizar el acto. Y fin es el fin práctico perseguido por las partes al realizar el negocio jurídico.
En realidad el fin práctico es, en el caso de la compraventa, la entrega de una cosa a cambio de un determinado precio en dinero, ¿sí? Pero no se enrosquen mucho con esto, porque esto lo van a volver a ver recién cuando vean Derecho Civil 2, o sea, Civil 2, que es el derecho de las obligaciones, y van a ver cómo en el Código Civil Vélez Sarsfield habla de la causa fuente y la causa fin, allá por el artículo, si no me equivoco, es el 505. A ver si lo tengo acá. Sí, del 499 al 504. Precisamente el 499 es el que yo le decía que no hay obligación sin causa. Decía Vélez Sarsfield, no hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos o uno de los actos lícitos o ilícitos de las relaciones de familia o de las relaciones civiles. ¿Por qué? Porque vamos a ver después que los actos jurídicos son fuente de obligaciones, pero los delitos también son fuente de obligaciones, ¿sí? Bueno, con respecto a la forma, yo les dije que son las solemnidades que requiere la ley para perfeccionar los actos jurídicos. ¿Qué quiere decir? Que un negocio jurídico puede estar revestido o no de solemnidades. Y esas solemnidades pueden tener dos tipos, o pueden ser de dos tipos. Las llamadas ad solemnitatem, y que son aquellos actos jurídicos que requieren de determinadas solemnidades para surtir efectos. Por ejemplo, transferir la propiedad de un fundo rústico romano, yo requiero de la mancipatio, si no, no surte los efectos debidos. Yo no transfiero el dominio si no realizo la mancipatio. Por ejemplo, la forma ad solemnitatem es la mancipatio. En cambio, si es ad probationem, la forma, son aquellas que sin ser esenciales, sin ser estrictamente necesarias, nos pueden servir como medio probatorio. ¿Qué quiere decir? Si un contrato fuera consensual, por ejemplo la compraventa, ¿sí?, se perfecciona con la simple voluntad de las partes, con la simple manifestación de la voluntad de las partes. Pero si yo la documento por escrito, esa forma me va a servir como medio de prueba. O sea, que no va a tener ninguna forma ad solemnitatem la compraventa, pero sí puede tener forma ad probationem. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Ahí como vamos. Profe, ¿le puedo dar una vuelta más a eso, por favor? Sí, No... sí. Sí, para mí también, profe. La No me diferencia, quedó claro. la diferencia entre ad solemnitatem y ad probationem es que cuando se requiera la forma ad solemnitatem, si no se observa esa forma, el acto jurídico no se perfecciona. O sea, no surte los efectos debidos. Ustedes lo vieron cuando se vendía un fundo, se transfería un fundo rústico, ¿sí?, romano, se debía transferir su dominio por la mancipatio. Si no se realizaba la mancipatio, no se adquiría el dominio sobre él. ¿Sí? Sí. En cambio, si yo digo que es un medio ad probationem, le daba el ejemplo de la compraventa. Puede ser con el mutuo también. Si yo les presto dinero, el mutuo no requiere, es un contrato que vamos a ver que es un contrato real, que se perfecciona con la entrega de la cosa, por lo tanto no requiere ninguna forma instrumental alguna. Pero si yo lo documento, ¿sí?, a través de la forma escrita, en donde diga que yo le entrego 100 piezas de oro a tal, quien las recibe de conformidad y me firma él y yo firmo, me queda documentado que él recibió ese dinero. Entonces esa forma es ad probationem,
No me la pide la ley, pero a mí me sirve como medio de prueba. ¿Sí? Ok, profe, quedó claro. Bueno, Sí, sí. vamos a ir a los elementos naturales. Yo le dije que estos elementos naturales se llaman así porque están en la naturaleza misma del negocio jurídico y no es necesario, por lo tanto, no es necesario que los incluyan, pero sí los pueden excluir voluntariamente. Pero esa exclusión debe ser hecha a través de una cláusula expresa. Y van a ser dos. Los vamos a volver a ver cuando veamos la compraventa, porque también son los elementos naturales de la compraventa y es precisamente donde más se manifiestan. Uno es el llamado o los llamados vicios redivitorios o vicios ocultos de la cosa. Estos vicios ocultos pueden dar lugar a un pedido de nulidad del acto jurídico, que vamos a ver qué es la nulidad después, ¿sí? Si de haber sido percibidos por el comprador, no hubiese realizado la operación. Precisamente pueden estar ocultos por voluntad o, digamos, por malicia del vendedor o no, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van a comprar ropa y quieren comprarse un buen pantalón y el pantalón tiene una falla que ustedes no ven y se lo venden como primera marca, ¿sí? Ustedes pagan un precio que en realidad no vale porque si tiene una falla ya no es de primera sino es de segunda, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes hubiesen percibido el defecto que tenía, a simple vista, no lo hubiesen comprado, ¿sí? Vamos a ver después que estos vicios ocultos podían llegar a producir la nulidad de un negocio jurídico, pero también se podían confirmar a través de una llamada acción de menor precio, por la cual el comprador, al saber el vicio que adolece la cosa, pide una rebaja en el precio, pero lo quiere conservar. En el ejemplo del pantalón, si ustedes ven que el pantalón tiene una falla, les puede gustar igual porque la falla no es tan importante, pero no van a pagar el precio como si fuera una cosa de primera, sino que le pedirán al vendedor que le haga una rebaja sobre el precio. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí, sí. ¿Y cuándo se puede excluir? Porque acá dice que se puede excluir. ¿Alguna vez ustedes compraron un auto usado con un boleto de compraventa automotor? ¿Nadie? Sí, profe. Bueno, usted compró. Sí, sí, profe. Bueno, ¿recuerda haber visto una frase parecida a la que yo le voy a decir ahora? Que el vendedor ha revisado el vehículo y lo encuentra y lo recibe de plena conformidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que usted lo revisó, lo hizo revisar y el auto está perfecto. Con eso, al recibirlo de plena conformidad, está renunciando a los vicios ocultos que puede tener la cosa. Ahora, si sale, da una vuelta a manzana y se le desarma, es problema suyo. ¿Mm? Esa es una renuncia expresa. Ahora vamos a ver el segundo elemento natural, que es la garantía de evicción. Esta garantía de evicción también es actual y se ve cuando uno compra una propiedad. En el título de propiedad o en la escritura se inserta este término y ahora vamos a ver cuándo. Ahí dice la plaquita que el vendedor es responsable cuando un tercero pretendiera hacer valer sus derechos sobre la cosa transmitida, teniendo el vendedor que responder por los daños y perjuicios frente al consumidor, al comprador, perdón. Yo se la voy a hacer más fácil. Si quieren anotar, yo les voy a dar una mejor definición de garantía de evicción. Bueno, profe. Garantía de evicción es la que debe ofrecer quien transmite la posesión de una cosa
para que aquel que la reciba pueda gozar de ella quieta y pacíficamente. ¿Qué quiere decir acá? Acá quiere decir que el que le transmite la posesión de una cosa le tiene que garantizar a quien la recibe que no va a venir nadie a reclamarle ningún derecho sobre la cosa transmitida, como dice esa plaquita, ¿sí? Por eso le dice que debe garantizar la posesión quieta y pacífica de la misma, que nadie la va a venir a jorobar. Y precisamente cuando ustedes firman una escritura, los escribanos generalmente insertan una frase que dice: el vendedor garantiza de saneamiento y evicción al comprador. ¿Qué quiere decir? Le ofrecen la garantía de evicción, que quiere decir que nadie va a venir a reclamar ningún derecho sobre la cosa que transmite, y además el saneamiento quiere decir que se vende con títulos sanos, que quiere decir que los títulos por los cuales se transmite no tienen ningún vicio, ¿sí? ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Vamos a ir por último a los elementos accidentales del negocio jurídico. Estos elementos accidentales son aquellos que las partes incorporan voluntariamente y de común acuerdo, obviamente, aquellos que las partes incorporan voluntariamente y de común acuerdo para modificar o supeditar, la palabra se la escribo para que no haya errores, la pongo acá en el chat. Profe, ¿y qué quiere decir eso? ¿Qué significado ahora tiene te esa digo. palabra? Ahora te digo. Supeditar quiere decir dejar pendiente de, ¿sí? Supeditar, por ejemplo, si yo te dijera, mañana vamos a ir al cine y lo dejamos supeditado a que llueva. Si llueve, no vamos al cine, ¿sí? Claro, como que se suspende esa salida. Exacto, es algo que deja en suspenso, ¿sí? Está supeditado a, está pendiente de, ¿sí? Sería como decir, está pendiente de. ¿Mm? Bueno, ahora, ¿cómo iba la definición? A ver si me la leen de vuelta. Incorporan voluntariamente y común acuerdo para modificar o supeditar Los efectos de un acto jurídico. Y acá, ahora va a aparecer de vuelta esa palabrita y se van a dar cuenta mejor cómo funciona esa palabra supeditar. Ahí le cambiaron, en la plaqueta pusieron sujetar. Y sería lo mismo, sujetar es, si no pasa esto, no se produce aquello, ¿sí? Consiste en sujetar o supeditar el nacimiento o resolución de los efectos de un negocio a que se produzca un acontecimiento que debe ser siempre futuro e incierto, ¿sí? Esas dos palabritas grábenselas. Futuro e incierto. Esta condición puede ser suspensiva o resolutoria.
Decimos que una condición es suspensiva cuando del cumplimiento de ese hecho futuro e incierto dependa el nacimiento de un derecho. O sea, si ocurre esa cosa, ustedes adquieren un derecho. Ahí en el ejemplo le dice, te daré 100 pesos si llega una nave de Asia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El acontecimiento futuro e incierto del cual depende que yo adquiera 100 pesos es que llegue una nave de Asia. Si no llega nunca, nunca se va a producir. En cambio, la condición va a ser resolutoria cuando de ese acontecimiento futuro e incierto dependa la extinción de un derecho. Y acá le pone un ejemplo, dice, te presto a mi biblioteca jurídica hasta que te recibas de abogado. Acá en realidad es futuro e incierto, porque es hacia adelante, e incierto porque no sabemos si van a terminar o no la carrera, ¿sí? Pero mientras dure la época de estudios, ustedes van a estar en goce de ese derecho. En cuanto a las causas a las que está supeditada la condición, o sea, de dónde dependen las causas, vamos a decir que hay condiciones casuales, potestativas y mixtas. Una condición va a ser casual cuando sea independiente de la voluntad de las partes. Profe, ¿me lo puede repetir, por favor? Sí, va a ser casual cuando el hecho del cual depende es ajeno a la voluntad de los sujetos. Ahí lo tenés en la plaquita, dice, por ejemplo, si llega una nave de Asia, no depende ni de la voluntad de uno ni de la voluntad de otro, depende de la voluntad del capitán del barco. Va a ser potestativa cuando el hecho dependa solo de la voluntad de una de las partes. Y ahí agrega generalmente de aquel en cuyo beneficio se celebra el negocio. En el caso del ejemplo anterior de la biblioteca, si yo le dijera al revés, el día que te recibas de abogado, te regalo mi biblioteca. Ahí, ese hecho futuro e incierto, esa condición potestativa, depende solamente de la voluntad de seguir estudiando de aquel que se beneficiaría con la entrega de la biblioteca. ¿Sí? Y tomo la palabra, profe. ¿Eh? Ya tiene heredero mi biblioteca. Bueno. Y tercero, mixtas, cuando no resulte suficiente la concurrencia y sea necesaria la concurrencia de una de las partes, o sea que no baste con que sea un hecho de la naturaleza o la voluntad de un tercero, sino que se requiera también la voluntad de una de las partes.
Y ahí en el ejemplo dice, si se te nombra cónsul. En realidad, el nombramiento de cónsul depende de un tercero, que sería el que lo puede nombrar cónsul. Pero también depende de que ustedes acepten el nombramiento, ¿sí? Por lo tanto, es mixta, depende de la voluntad de un tercero ajeno, pero también depende de la voluntad de una de las partes, que es la que se beneficia. Y por último, vamos a hablar de condiciones positivas o negativas. Y acá es referido a si el acontecimiento del cual depende es un acto o hecho positivo. Si mañana llueve, por ejemplo. O negativa, si este acontecimiento se constituye en un hecho negativo, en un no hacer. Ahí le pone ejemplo, si no subes al Capitolio. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno. Me parece que vamos bien. A ver, déjame ver una cosa. Acá. A ver. Bueno. El otro elemento accidental es el plazo o término, ¿sí? Algo de total actualidad. Y dice ahí, consiste en sujetar el nacimiento o resolución de los efectos del negocio a que se produzca un acontecimiento futuro incierto. Yo se lo digo de otra forma, también es supeditar los efectos de un acto jurídico a un acontecimiento futuro, pero objetivamente cierto, para diferenciarlo del anterior, que era futuro e incierto. Acá, el hecho debe ser futuro, pero debe ser absolutamente u objetivamente cierto. Al igual que la condición admite el carácter de suspensiva o resolutorio, según el cumplimiento del plazo determine la adquisición o la pérdida de un derecho. Y lo que es importante marcar, que lo que puede ser cierto o incierto es la fecha, el plazo, pero el acontecimiento siempre debe ser cierto, ¿sí? Por ejemplo, supeditar la adquisición de un derecho a la muerte de una persona es supeditarla a un acontecimiento futuro, pero objetivamente cierto, porque todos vamos a morir en un determinado momento. Lo que no se sabe es el cuándo va a morir, ¿sí? O sea que el plazo es incierto, pero el hecho es objetivamente cierto. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Por último, el llamado cargo o modo. Yo se los voy a poner de una forma un poquito más prolija de la que está ahí, porque en el cuadrito dice que es el gravamen que se impone al beneficiario de una liberalidad, como en una donación, para obligar al beneficiario a erigir un monumento en memoria del donante. En realidad,
el modo cargo es una obligación accesoria a una obligación principal del cual depende la efectividad de esta. Y ahora con un ejemplo lo van a entender mejor. Se da, ahí habla de la donación, pero también se da en los legados, ¿sí? Uno puede hacer una donación y obligar al donatario, por ejemplo, yo le digo, le donan 10 hectáreas de campo, pero ustedes tienen el cargo, que es la obligación accesoria, de hacer en ella una plaza para que los chicos vayan a jugar. Ese es el cargo que tienen con respecto a la obligación principal, que es la que van a recibir ustedes. Ustedes van a recibir un beneficio, pero tienen que cumplir con esa obligación que es accesoria a esa obligación principal. Si no cumplen con la obligación accesoria, tienen que rechazar la obligación principal. ¿Sí? Esto siempre lo doy con ejemplo. ¿Ustedes escucharon hablar alguna vez del albergue Warnes? No, profe. No, profe. Bueno, Sí, profe. por eso, los que son un poquito más grandes se deben acordar, era un edificio que había sido donado, mejor dicho, no donado, sino legado, ¿sí? En una sucesión. Ese legado fue hecho con cargo al Estado argentino para que se construyera en él un hospital que iba a ser modelo, un hospital pediátrico creo que era, que iba a ser modelo en Sudamérica porque iba a ser el más grande de todos. Eso pasó en la época de Perón. Caído el gobierno, como todas las obras de un gobierno, el otro no las sigue. Todo lo que había hecho se había hecho en esa época estaba mal hecho, por lo tanto se abandona. Con el tiempo fue tomado, fue vandalizado. ¿No es el de la película El elefante blanco? Claro. Me parece que sí, me parece que es el mismo. Sí, Sí, que lo es el tomaron los de ahí, los de una villa. En la película trabaja Darín, que hace de cura. Yo no me acuerdo si es ese o el Piedrabuena el que está hecho el elefante blanco. El de Piedrabuena me parece que es. No, este estaba en la zona de Chacarita, el albergue. Pero igual fue Claro, tomado. el que está diciendo la compañera era un hospital que se iba a crear en una villa y que quedó abandonado, digamos. Es que Creo que no es lo Enorme mismo. también, Pero ese no, grandote. ese me parece que no se demolió todavía, No, todavía No. no se demolió. Por eso. No, este sí se demolió. ¿Por qué? Porque al pasar el tiempo y no haberse cumplido con el cargo, los herederos reclamaron la ineficacia del legado por el incumplimiento del cargo. Y la justicia le falló a favor y el Estado argentino tuvo que derrumbar el edificio, dejar el terreno llano y entregárselo a los herederos, que después lo vendieron y hoy hay un Carrefour ahí. ¿Sí? Entre otras cosas, creo que hay más porque era un terreno bastante grande. Pero para que vean cómo funciona el legado, cómo funciona el cargo. Si ustedes no cumplen con lo que le mandan, ¿sí? Precisamente el incumplimiento del legado, el incumplimiento del cargo lleva a la ineficacia del legado, que tengan que devolver. Por eso en la última parte dicen que en el derecho justiniano, ¿sí? Van a existir acciones para exigir el cumplimiento del cargo o bien la devolución de lo dado en liberalidad. Si ustedes no cumplen con lo que se le encargó, tienen que devolverlo. ¿Sí? Estaba tratando de acordarme. Profe, había una película que, no sé, que es de Estados Unidos, ¿no? Que un hombre compraba una casa o un terreno y que funcionaba un zoológico. Porque las condiciones era que, bueno, que él compraba eso, pero tenía que hacerse cargo del zoológico, si no, no podía comprar la propiedad. Ajá, puede ser, sí. Sí, es que
si bien el derecho estadounidense es distinto, el anglosajón es distinto al nuestro, el cargo es algo universal, se puede imponer en cualquier lugar, ¿sí? Estaba tratando de acordarme algo más, pero que se me ocurrió, pero bueno, después me va a pasar. Fíjense que, por ejemplo, hay mucho en la Ciudad de Buenos Aires, hay muchos edificios que han sido construidos por ese tema de los cargos. Inclusive el Hospital de la Policía está construido... ¿Perdón? ¿El Churruca? Exactamente, es un legado. Precisamente se llama legado Churruca Vizca, porque el Churruca fue edificado con fondos de propiedades que tenía un español que donó al Estado para la construcción del Hospital de la Policía, cerca de 40 o 40 y pico de propiedades, ¿sí? Que se vendieron y con las cuales se construyó el edificio. El Vitra también, profe, me parece que fue donado. Los dos, por eso le digo, por eso se habla del legado Churruca Vizca, porque son dos legados distintos. ¿Sí? Hay ejemplos. Otro ejemplo es, por ejemplo, ahora no me sale. El Parque Luro en La Pampa, ¿sí? Pedro Luro era un español muy rico que dejó esas propiedades para que fueran puestas como un santuario provincial, ¿sí? Antes la gente era muy propensa a hacer ese tipo de donaciones. Estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Donde había mucha gente pero muy rica. Para que se den una idea, algunos son de acá de Lomas. Sí. Bueno, Profe, Sarmiento también, ¿no? Donó para hacer escuelas sus propiedades. Claro, Sarmiento donó sus propiedades. Pero acá nomás en Lomas hay un colegio que está sobre la Avenida Antártida, que es el Colegio Calechea. ¿Lo conocen algunos? Sí. Bueno, Sí, el teatro... Cuando era chica soñaba con mandar a mi hija ahí, profe. Hoy es un sueño, sigue siendo un sueño. Ahí tienen un teatro que fue donado también por Pedro Luro. Y en memoria de él mejor dicho, en memoria de la mujer, hay adentro una estatua de la mujer sentada en un sillón, ¿sí? Pero donó un teatro entero. Y tenían tanta plata esa gente que era imposible que la gastaran, ¿sí? Por eso se dedicaban a hacer obras de caridad. Pero hoy ya no es común eso. Bueno, vamos a ver que sobre la manifestación de la voluntad, que es la exteriorización de un sujeto, ¿sí? De la voluntad de un sujeto, van a operar los llamados vicios de la manifestación de la voluntad. Precisamente, ¿por qué? Porque van a viciar la voluntad de uno de los actores para realizar determinado acto jurídico. Profe, ¿lo podría repetir, por favor? Sí. Sobre la manifestación de la voluntad van a operar determinados vicios, llamados precisamente vicios de la manifestación de la voluntad, que van a operar sobre alguna de las partes que celebra un negocio jurídico y que van a poder provocar la nulidad del acto jurídico mismo o del negocio jurídico. Fíjense que Vélez Arfiel va a tomar en el artículo 954 del Código. Sí, anótenlo porque no lo tengo puesto en la plaquita. En el artículo 954 del Código, no copien esto. Uy, hay alguien golpeando.
No copien esto porque yo se lo doy a modo de ejemplo, pero para que lo tengan en cuenta, porque es importante que sepan cómo apareció en el código nuestro. Y Vélez Sarsfield decía, en ese artículo 954, podrán anularse los actos viciados de error, dolo, violencia, intimidación o simulación. O sea que agregó a los 3 de la época romana la intimidación y la simulación. Y continúa el código incorporando algo que los romanos reconocieron y que Vélez Sarsfield reniega de ello, que es la llamada lesión enorme o enormísima, como vicio de la manifestación de la voluntad. Esta parte fue incorporada, dice, también podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviere por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. ¿Qué quiere decir? Esta última parte que yo les leí es lo que los romanos llaman la lesión enorme o enormísima. Y es precisamente cuando una de las personas, una de las partes, se aprovecha del otro. ¿Sí? Ligereza quiere decir que juzga con ligereza y no analiza un negocio jurídico, o tiene inexperiencia, o está en un estado de necesidad. Supónganse, ustedes tienen que operar a un familiar y necesitan vender una propiedad y a lo mejor la venden por un precio, lo que llaman precio vil. ¿Sí? Los romanos admitían que se pudiese pedir la nulidad de ese negocio jurídico basado en una lesión enorme. Después Vélez Sarsfield va a justificar que no la toma porque dice que no hay un criterio uniforme en cuanto debe ser la desproporción, pero el tiempo hace que luego fuera introducida en el Código Civil a través de una reforma. ¿Sí? Pero bueno, eso se los doy para que lo sepan porque en algún momento los van a usar. Vamos a arrancar por el error. ¿Qué es el error? El error es el falso conocimiento que una persona tiene sobre un hecho o una norma jurídica. Y se diferencia de la ignorancia porque la ignorancia es el total desconocimiento. ¿Sí? Uno es un falso conocimiento, el error, y el otro es un total desconocimiento, que es la ignorancia. Cuando habla de hecho o de derecho, nos va a referir a errores de derecho o errores de hecho. Pero ya en Roma, al igual que en la actualidad, no se admite el error de derecho. ¿Por qué? Porque la ley se debe presumir conocida por todos. Para eso existe la publicidad de los actos, ¿sí?, de gobierno, la publicidad de las leyes. Para eso se publica hoy en el boletín oficial y para eso se publicaba a viva voz en la época romana. Y solamente admitían los romanos, y en ciertos casos, la invocación de un error de derecho por las mujeres y por los soldados, porque se hablaba de la simplicidad del soldado. Les repito que en la época actual nadie puede excusarse en un error de derecho. En cambio, sí podemos invocar un error de hecho. Y estos errores van a poder ser esenciales o accidentales. Van a ser esenciales sobre la persona. Si estamos celebrando un negocio jurídico con la persona equivocada, ¿sí? Si estamos celebrando la compraventa de una propiedad con alguien que no es el dueño, ese negocio va a ser nulo, ¿sí? Se invalida. Vamos a considerar que es esencial
la naturaleza del negocio, la esencia del negocio, si yo estoy entendiendo recibir una donación cuando en realidad me están ofreciendo una compra-venta. Y cuando habla del cuerpo y la sustancia es cuando se recibe una cosa distinta o cuando hay un error en interpretar la cosa que se está recibiendo. ¿Sí? El primero, ¿cómo era, profe? In persona. Persona es estar contratando con alguien distinto al que debo contratar. Cuando yo creo estar contratando con el dueño y en realidad estoy contratando con otra persona, por lo tanto no me va a poder transferir la propiedad de una cosa. En Roma podía ser estar contratando con un esclavo cuando en realidad pienso que contrato con un hombre libre. ¿Sí? En el negocio era confundir, errar sobre la naturaleza del negocio. Yo pienso que estoy recibiendo una donación cuando en realidad me están ofreciendo una compraventa. Y el error en el cuerpo o en la sustancia es directamente sobre la calidad de la cosa. ¿Sí? Y en todos los casos este error va a ser esencial y por lo tanto va a invalidar el negocio, o sea, va a producir o va a provocar la nulidad del negocio jurídico. En cambio van a ser accidentales cuando el error recaiga en la calidad o en la cantidad y este error sea subsanable. Por lo tanto, no van a acarrear la nulidad del acto. Por ejemplo, si ustedes compran 50 litros de vino y le entregan 48, ustedes pueden reclamar el resto y que se los devuelvan, por lo tanto no provocan la nulidad del acto, sino que le van a tener que dar la cantidad que falta. ¿Sí? En cuanto a la calidad, podría ser el caso de que ustedes piensen que están comprando una cosa, paguen una cosa de primera, cuando en realidad le están entregando una de segunda. En este caso lo que pueden pedir es un ajuste de precio y con ese ajuste de precio desplazan la nulidad del acto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre se tiende a estar a la validez de los actos jurídicos y no a la nulidad por la nulidad misma. ¿Qué quiere decir? Salvar el acto jurídico cuando éste es posible de ser salvado y solamente decretar la nulidad del mismo cuando no existe otro medio. El segundo elemento es el dolo. Y lo podemos definir como astucia, maquinación, engaño, ardid, que se emplea para engañar o defraudar a otro. En realidad, yo siempre digo que el dolo puede ser una maquinación para hacer caer a otro en error, por ejemplo. Y los romanos van a reconocer dos tipos de dolo. Un llamado dolo malo, que es el que se va a configurar como vicio de la voluntad, ¿sí? Que es la intención dañosa, o sea, la intención de provocar un daño en el otro, para diferenciarlo del dolo bueno, que era una simple astucia utilizada en el comercio, por ejemplo. Como ensalzar el valor de un producto que se quiere vender. Por ejemplo, si cuando ustedes van a una tienda a comprar una ropa y el vendedor le dice, no, pero esto te queda pintado. Cuando llegan a su casa y dicen, esa porquería te compraste. En realidad es simple astucia para provocar o para producir una venta, pero no es la intención de perjudicarlo, ¿sí? Porque en realidad la prenda puede ser buena, pero a usted no le queda bien. ¿Sí? Eso es simple o una propaganda que le diga que, qué sé yo, que ponga un tigre en su tanque, como decían en una época. Es mentira, nunca van a poner un tigre en su tanque, pero es una astucia que les hace pensar, ¿sí? Que eso es posible, o que les va a dar más potencia, o que le dicen que si se ponen determinado perfume, las mujeres van a caer rendidas a sus pies. Es un bolazo, pero es una astucia comercial para facilitar una venta. Hoy el dolo bueno no existe, no es entendido, ¿sí? Pero en Roma sí se admitía.
ahí le agrega que la persona que era engañada tenía una llamada acción de dolo que le permitía obtener el resarcimiento del daño sufrido. Y también una excepción de dolo que paralizaba el reclamo del culpable, o sea, del que había provocado la acción dolosa, para reclamar el cumplimiento del negocio. En una funciona como acción, ¿sí? Y en otra funciona como excepción o medio de defensa. ¿Estamos bien hasta ahí? Esto último, profe, ¿me puedes repetir? Sí, que la acción de dolo funciona como acción para reclamar, ¿sí?, el daño sufrido. O sea, es un medio de acción, un medio de ataque. En cambio, la excepción de dolo es para paralizar el reclamo del que operó con dolo para reclamar el cumplimiento del negocio, ¿sí? Todavía que te quiso engañar, quiere que el negocio se formalice. Esa sección de dolo funciona como medio de defensa. En uno es un ataque, en la acción de dolo es un ataque, la excepción de dolo es un medio de defensa. ¿Estamos bien? Sí, sí. Sí, profe. Y por último, la violencia. La violencia que puede ser física o material o moral. Esta violencia física o material sería ejercer sobre una persona una fuerza irresistible para obtener su consentimiento. ¿Por qué? Porque de esa forma voy a excluir la voluntad de la misma. Y en la existencia de esa fuerza que opaca la voluntad o anula la voluntad del sujeto para manifestarse libremente, va a tornar nulo el negocio. Precisamente, a ver si me acuerdo. Acá en el código de Vélez Sarsfield había un articulito que hablaba de cuando los hechos son voluntarios, ¿sí? Y precisamente los vicios de la manifestación de la voluntad operan sobre la voluntad del sujeto, ¿sí? Y acá dice cuándo un hecho va a ser voluntario, dice Vélez Sarsfield. Y va a decir que para que un hecho sea tenido como voluntario, el mismo debe ser hecho con discernimiento, intención y libertad. ¿Qué quiere decir? Discernir significa diferenciar lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo equitativo de lo inequitativo. Intención es el querer hacer la cosa. Y la libertad es poder elegir entre hacer o no hacer, entre realizar o no realizar un negocio jurídico. Precisamente la fuerza física o material opera sobre la libertad del sujeto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No tiene libertad para decidir entre hacer o no hacer un negocio jurídico. Se ve obligado, se ve compelido, empujado a realizar un negocio jurídico por la fuerza. Por ejemplo, cuando a una persona la apretan para que venda una propiedad. Ahí es una fuerza física o material que la lleva a realizar... ¿Hay alguien golpeando? No. No, profe, acá el compañero pregunta qué artículo está hablando usted. El artículo 897 del Código Civil de Vélez Sarsfield, ¿sí? Que la obliga a realizar contra su voluntad, precisamente, un negocio jurídico, que seguramente va a ser perjudicial para él. En cambio, la violencia va a ser moral cuando no haya un hecho físico, sino que esa violencia sea infundir miedo o temor a una persona con el fin de obtener su consentimiento. Y ese miedo
puede ser la amenaza de sufrir un mal grave e inminente. ¿Sí? Esta violencia moral no era reconocida en principio por el derecho civil, sino que fue una creación pretoriana. Y en Roma se medía cuál era la amenaza que debía recibir o qué tipo de amenaza o qué tipo de daño y cuándo iba a haber violencia moral. Y decía que cuando la amenaza infundiera temor en una persona normal, no necesitaba o no la comparaban ni con un gladiador, ni con un alfeñique, ni con un enclenque, ¿sí? A un hombre medio. ¿Por qué? Porque ustedes a un gladiador no podían ir a amenazarlo de sufrir un daño grave porque el gladiador le partía la cabeza de un hachazo. Ni necesitaban tampoco bajarlo al nivel de una persona enclenque que cualquier cosa le infundiría temor. Debía ser algo que le infundiera temor a una persona normal. ¿Qué pasaba cuando existían estos vicios? Estos vicios podían acarrear la nulidad del negocio jurídico. ¿Y qué es la nulidad? Anótenselo porque no creo que tengan la definición por ahí. La nulidad es una sanción legal que priva a un acto o negocio jurídico de sus efectos propios basado en un vicio existente al momento de su celebración o contemporáneo a su celebración. Y ahí van a ver que le muestra 3 casilleros. Uno habla de actos nulos, otro de actos anulables y habla de la confirmación. En realidad, un acto va a ser nulo cuando no exista posibilidad alguna de recomponer el acto jurídico. Cuando el vicio sea de tal entidad que no admita la recomposición del acto jurídico. Por ejemplo, si uno fuera obligado por medio de la fuerza a vender un objeto de su propiedad, o sea, contra su voluntad. Ese vicio no permite ningún tipo de confirmación posterior. Va a ser un acto nulo. En cambio, va a ser anulable cuando el vicio del que adolece el acto Ahí sí quieren entrar, profe. sí, ahí está. En cambio, va a ser anulable cuando el vicio del que adolece el acto pueda ser subsanado salvando de esta forma el acto jurídico.
por ejemplo, cuando hablé de la recomposición del precio, ¿sí? Y por último, lo que tienen ahí, la confirmación, va a ser un acto jurídico unilateral por el cual se purgan, de purgar, sacar, se salvan o se sanan los vicios de un acto jurídico en virtud de los cuales estaba sujeto a una acción de nulidad. Estaba sujeto. A una acción de nulidad. Y les doy el ejemplo de la ropa de segunda. Por ejemplo, el vicio, ustedes van a comprar una ropa de primera, la pagan de primera y resultó ser una cosa de segunda. Ustedes pueden pedir la devolución del dinero, sería la nulidad del negocio jurídico. Ahora, si aquel que se beneficia con eso le ofrece una rebaja de precio, se puede confirmar el negocio jurídico, ¿sí? Porque se sacaría el vicio, porque ya el pantalón pasaría a ser de segunda y no de primera, entonces no hay vicio. Que a ustedes se lo cobran menos, desplazo el vicio y confirmo el negocio jurídico, ¿sí? Es unilateral porque siempre la confirmación tiene que partir de una persona sola. El otro lo tiene que aceptar o no, pero siempre el intento de confirmación tiene que venir de esa parte, ¿sí? ¿Se entiende? Porque es confirmar, de esa forma desplazo el vicio. ¿Qué es, profe, como acceder a que ese pantalón que me vendió de primera sea de segunda? Exacto, pero que te lo cobren menos. La rebaja de precio desplazaría la acción de nulidad. Lo que los romanos, precisamente cuando vemos compraventa y vemos los elementos naturales y vemos los vicios ocultos en la compraventa, los romanos a eso lo llaman, esperá que te lo voy a poner en el chat, porque si no, si te lo digo, los romanos la llamaban actio quanti minoris, que significa acción de menor precio. ¿Qué quiere decir? Si yo compro algo que tiene una falla y lo quiero devolver porque no es lo que yo creía, y el otro me ofrece una rebaja de precio y a mí me conviene, eso se constituía en una acción de menor precio que desplazaba la nulidad. Yo con eso confirmaba el negocio jurídico, ¿sí? Pero para que pase eso, tiene que darse esto, ¿sí? Porque siempre se da la nulidad o la rebaja de precio. Van a ver que lo mismo va a pasar con la lesión enorme o enormísima. Igual ustedes no la van a ver, pero sí la van a ver cuando vayan a derecho privado parte general, que en la actualidad se llamaba lesión subjetiva, que es que cuando una persona es afectada por esa lesión y la reclama, pide la nulidad, pero si aquel que se benefició
le ofrece una recomposición de precio, la recomposición de precio va a desplazar a la nulidad. Con lo cual quiere decir que ese vicio, ¿sí?, hacía que el acto jurídico fuera anulable, no nulo. Nulo es cuando no se puede salvar, ¿sí? Anulable es cuando existe la posibilidad de salvar el acto jurídico. Por lo tanto, la forma general de salvar el acto jurídico es a través de una confirmación, ¿sí? Profe, ¿y el fraude dónde entraría acá? El fraude no era considerado un vicio de la manifestación de la voluntad. Fraude lo vas a ver cuando veamos incumplimiento de las obligaciones, ¿sí? Va a haber una llamada acción fraudatoria, que defraudar para el romano es no cumplir con las obligaciones asumidas, ¿sí? Se llama fraude en perjuicio de los acreedores. Pero lo vamos a ver a través de una llamada acción fraudatoria o acción de fraude revocatoria o pauliana. Ah, listo, gracias, profe. Bueno, con esto, a grandes rasgos, habremos terminado con la unidad de hoy. ¿Alguna duda que quieran preguntarme? Yo esta tarde les mando los power de las dos cosas, el power de la unidad y el otro, el apuntecito ese de la manifestación de la voluntad con los artículos. Profe, Muchas ¿eso gracias, fue todo profe. de la unidad 10? No, ¿o sí? Sí. ¿Sí? ¿Tiene el programa a mano? Ah, bueno, pensé que era más. ¿Tiene el programa a mano? No, lo único que nos podía quedar ahí es... la representación en los negocios jurídicos, ¿sí? Que eso después lo vamos a ver a ver si le puedo armar un cuadrito para la próxima. ¿Sí? Bueno. Profe, a mí no me quedó muy en claro lo que era nulo, ¿no? Si me lo puede... Nulo era aquello que no era susceptible de ser confirmado, o sea, cuando el vicio del que adolecía un negocio jurídico era de tal entidad que no permitía la continuación del negocio jurídico, ¿sí? Por ejemplo, cuando vos estás contratando con una persona que no es el dueño, nunca te va a poder transferir el dominio de una cosa, ni la posesión, ni nada, porque no te puede transferir ningún derecho de los cuales no es titular. Por lo tanto, ese negocio es nulo, ¿sí? Porque ahí erraste, por ejemplo, hay un error en la persona, ¿sí? En cambio, si el error o el vicio del que adolece la cosa, o el vicio del que adolece el negocio jurídico, no tiene demasiada entidad, es susceptible de ser confirmado. Por lo tanto, ese negocio jurídico no es nulo, sino que es anulable. Se puede anular, pero se puede confirmar. ¿Entiende? Ah, sí, gracias, profe. Bueno, gente, los dejo entonces. Que tengan buen fin de... Y nos vemos. Igualmente, profe, muchas gracias. Gracias, Sí. profe.